sin más por el momento, me voy a permitir presentar al ponente del día de hoy. Su nombre es Alejandro Ballesteros Cotero, él es psicólogo, es egresado de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Desde el inicio de su formación profesional se vinculó a asociaciones civiles para desarrollar trabajos psicoeducativos en diferentes comunidades del Estado de Morelos. Desde 2011 ha trabajado en distintos niveles educativos en las áreas de educación y psicología. En la Universidad Autónoma del Estado de Morelos se desempeña desde hace 8 años como profesor y catedrático de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y es también en la licenciatura en Seguridad Ciudadana. Algunas de las asignaturas con las que cuenta y con las que ha colaborado son Fundamentos de la Psicología, Violencia y Prevención Social, Factores psicosociales de las conductas antisociales, Teoría y práctica de la entrevista psicológica, entre otras. Asimismo, se desempeña como psicoterapeuta de forma privada, por si gustan también por ahí obtener sus servicios, nos va a estar dejando su contacto al final de esta conferencia. Y además también mencionar que ha sido en muchas ocasiones ponente de diversos foros y conferencias, de los cuales pues la verdad es que a nivel personal considero es un muy buen ponente. Esperemos que el día de hoy puedan aprovechar este tiempo que el psicólogo nos está dedicando, que está poniendo pues también esta participación para que esta información sea compartida con todos ustedes y asimismo pues sea aprovechada por todos, ¿verdad? Bueno, sin más por el momento, no le robo más el tiempo, psicólogo, le vamos a solicitar reactive su audio para que inicie con esta conferencia virtual. Perfecto, pues muy buenos días tengan todas y todos. Muchas gracias al Consejo Ciudadano del Estado de Morelos por la invitación justamente para participar en este webinar, sí, sobre violencias y bueno, y psicopatía, ¿no? Como bien lo decía el licenciado Pedro, pues bueno, estoy dando una segunda parte a este módulo en el cual pues ya me antecedió la maestra Reina Luna Saavedra, quien también les habló un poco acerca de este tema. Sin embargo, el día de hoy yo voy a platicarles acerca de la personalidad antisocial y la criminalidad, que son temas que de alguna forma creo que hemos escuchado, ¿sí? Porque también son temas que de repente empiezan a tocarse ya mucho en pues, programas de televisión, programas de radio, y en muchas ocasiones se nos da información que pues no es como tan certera, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy nosotros es trabajar este tema de personalidad antisocial y criminalidad desde un enfoque psicológico, desde un enfoque científico. Muy bien. Entonces, para poder hablar sobre conductas antisociales, pues es un tema bastante complejo porque en muchos textos, muchísimos teóricos siempre han tratado de catalogar las conductas antisociales como psicopatía, ¿no? Y justamente es un término mal empleado, como ya lo comentaba la psicóloga Reina Luna en la semana pasada, ¿no? Muchos de estos textos que manejan el concepto de psicopatía pues son textos que nos hablan o abordan el tema desde un enfoque psicoanalítico, desde un enfoque psicodinámico, ¿no? Sin embargo, nosotros en este momento vamos a tomar como referencia la definición que podemos encontrar en el Manual Estadístico de Desórdenes Mentales, que es el DSM, en su versión 5, que es la última, en donde él nos dice que el término correcto para referirnos a este tipo de trastorno, pues justamente es trastorno antisocial de la personalidad, por sus siglas TAP, ¿de acuerdo? Entonces, durante esta ponencia, yo me voy a estar refiriendo a esos términos que erróneamente hemos llamado psicopatía y voy a emplear el término correcto, que es justamente trastorno antisocial de la personalidad, por sus siglas TAP. Algo que es importante para poder hablar de este tema, del trastorno antisocial de la personalidad, pues es partir justamente de la base de qué es la personalidad, ¿sí? Y sobre todo también poder entender cómo se estructura la personalidad de un sujeto. Regularmente nosotros en muchas ocasiones pues podemos empezar a definir, ¿no? O a crear nuestras propias definiciones de personalidad. Y con regularidad mucha gente dice, bueno, es que la personalidad de un sujeto son las características de comportamentales que tiene para con las demás personas, ¿no?
Inclusive, por ejemplo, la Real Academia de la Lengua Española nos dice que la personalidad es el conjunto de características o cualidades originales de un sujeto, ¿no? Como por ejemplo, Alejandro es una persona responsable o Pedro es una persona honesta. Entonces siempre hacen alusión a características de un sujeto. En el plano psicológico, ¿sí? Nosotros vamos a tomar un concepto de personalidad mucho más profundo, ¿sí? Y vamos a entender por personalidad como la suma de las cualidades psicológicas de un sujeto, ¿sí? Las cuales influyen en una gama de patrones conductuales característicos en formas relativamente consistentes a lo largo del tiempo y a través de distintas situaciones. Uh-huh. Entonces, debemos entender la personalidad como la suma de las cualidades psicológicas que influyen, ¿sí?, la forma en la cual nosotros percibimos el mundo, sentimos el mundo, ¿sí?, actuamos sobre el mundo, ¿correcto? La personalidad en sí es una configuración, ¿sí?, a través de la cual vemos las cosas, es una configuración a través de la cual nos relacionamos con los objetos del mundo, con las personas en realidad. Ahora, existen distintas teorías del desarrollo de la personalidad, ¿sí? Desde siempre este tema ha sido uno de los más asediados por los científicos, ¿no? Pues justamente porque desean saber, ¿no?, qué es lo que estructura a la personalidad y qué es lo que determina que una persona sea de tal o cual forma, ¿no? Y entonces, a partir de que la psicología se configura como una ciencia, pues han estado existiendo algunas aproximaciones a teorías de la personalidad. Una de las principales, que justamente es la que ha, pues sí, abonado más el campo clínico para el estudio de la personalidad, pues ha sido la teoría psicodinámica, ¿no? Esta teoría psicodinámica, pues prácticamente nos dice que la personalidad, ¿sí?, es esa configuración del sujeto, resultado de fuerzas inconscientes que llevan al sujeto a ser de tal o cual manera, ¿no? En un segundo momento, en otra corriente distinta a la psicoanalítica, está la teoría conductual de la personalidad. Y esta teoría nos dice que prácticamente cuando nosotros nacemos, ¿sí?, somos algo parecido a una tabula rasa, somos algo parecido a una computadora sin una configuración, y con base en nuestra experiencia en el mundo vamos a ir aprendiendo a cómo comportarnos, ¿de acuerdo? En esta parte de la teoría conductual, el contexto o el ambiente del sujeto tiene una importancia relevante en la configuración de él como personalidad. Y una tercera teoría, ¿sí?, que es la teoría cognitiva de la personalidad, ¿sí?, nos dice justamente que la personalidad se configura a partir justamente de lo que se aprende durante el desarrollo del sujeto, ¿de acuerdo? Es decir, el sujeto, conforme va viviendo y conforme se va desenvolviendo con los objetos y con las personas, va aprendiendo ciertas pautas comportamentales, ¿sí?, que evidentemente ofrece el mismo contexto que le rodea a la persona. Esta teoría cognitiva de la personalidad menciona que la personalidad se configura a partir de los aprendizajes que hay del ambiente y lo que el sujeto reflexiona de esos aprendizajes. En ese sentido, esta es una de las teorías de la personalidad que desde luego incluye el punto de vista biológico, incluye el punto de vista psicológico, desde el aprendizaje y la cognición, y también involucra el punto de vista social, ¿no? Porque esta teoría nos dice que el contexto tiene también un peso relevante en la configuración de la personalidad de un sujeto. Uh-huh. De esta forma, entonces concluimos que la mayoría de las teorías de la personalidad convergen justamente en que el desarrollo del individuo se va a ir dando con base en las características biológicas, las características psicológicas, sociales y ambientales que van a modular y van a hacer que su comportamiento de alguna forma se mantenga. Uh-huh. Ahora, yéndonos un poco o enfocándonos más en el trastorno antisocial de la personalidad, ¿sí? Pues este es un trastorno que justamente ya está catalogado como trastorno en el DSM-5 y justamente nos menciona que es un trastorno que se caracteriza por una tendencia a la transgresión de las normas sociales,
Es un trastorno que se caracteriza también por la indiferencia psicológica, ¿sí? Y a la irresponsabilidad hacia los demás. Este es un trastorno en el cual vamos a encontrar que las personas de repente pueden tener la noción de ley interiorizada de manera intelectual, pero no hay un apego real, ¿sí? A la cuestión de la ley. Pueden entender que existen los límites, pero no los respetan, ¿sí? Pueden de repente entender a nivel cognitivo, a nivel intelectual, que una lesión hacia otra persona duele, pero ellos son incapaces justamente de sentir esa empatía hacia el otro. Entonces, para poder diagnosticar este tipo de trastorno, ¿sí? Pues es necesario revisar bien la vida del sujeto a lo largo del tiempo, ¿sí? Y algo común que vamos a encontrar en los sujetos que tienen ese tipo de trastorno es que a lo largo de la vida, desde que son pequeños hasta que son adolescentes, ¿sí? Existe un amplio historial de trastornos de la conducta, ¿sí? Que van desde la adolescencia hasta la adultez, ¿sí? Y son de repente elementos que podemos ver marcados, por ejemplo, con faltas de conducta a lo mejor en el colegio, de repente conductas justo antisociales, como por ejemplo robo, amotinamientos, hurtos, mentiras, manipulaciones, ¿no? Desde que son pequeños hasta que son adolescentes, y bueno, esto también se queda en la vida adulta, ¿no? Muchas de sus comportamientos en sujetos que tienen TAP, pues refieren a una actividad disfónica, es decir, son sujetos que en muchas ocasiones se muestran muy irritables o se muestran muy iracundos y de alguna forma tienen una tolerancia muy baja a la frustración o al aburrimiento. Pero es importante que no perdamos de vista que cuando hablamos de un sujeto con trastorno antisocial de la personalidad, vamos a encontrar tres de estos componentes. El primero, tendencia a la transgresión, es decir, una predisposición a romper las reglas, una predisposición a no respetar los límites. Dos, una indiferencia patológica, ¿sí? Es decir, un narcisismo muy marcado en donde lo único que importa y lo único que vale es lo que yo pienso y son mis propias reglas bajo las que yo me rijo. Aun cuando yo pueda entender que en el mundo hay leyes y que en el mundo hay reglas, que bueno, las únicas leyes y las únicas reglas que yo sigo son las que yo impongo para mí, ¿de acuerdo? Y la tercera, irresponsabilidad en todas sus conductas frente a los demás, ¿de acuerdo? Ahora bien, este es un punto importante, ¿no? Que quiero comentar, ¿sí? En muchas ocasiones se piensa entonces que la persona que tiene trastorno antisocial de la personalidad en automático es delincuente, ¿sí? O en automático va a estar vinculado a actividades criminales. Y eso es también un mito, por así decirlo, ¿no? Aunque sí ha estado demostrado científicamente que en una institución carcelaria, casi siempre aproximadamente entre el 65 y 75% de los presos tienen ese tipo de trastorno, ¿no? Repito, el hecho de que un sujeto tenga ese trastorno no lo hace también criminal, ¿de acuerdo? Otras de las características que envuelven al trastorno antisocial de la personalidad, pues justamente es la ausencia de sentimientos de culpa y también la ausencia de sentimiento de lealtad, ¿sí? Y en ese sentido, son sujetos que no sienten culpa porque justamente son incapaces, ¿no?, de reconocer y asumir los límites, son incapaces de asumir y responder justamente por sus actos, ¿no? En la lámina pasada les decía, ¿no? Se caracterizan siempre por actitudes o actividades extremadamente irresponsables. Y en este caso, la ausencia del sentimiento de lealtad, pues es justamente porque no existe un compromiso con el otro, no existe la capacidad para ponerse en los zapatos del otro, ¿no? No existe este principio de empatía. Ahora, vamos a tocar algunos puntos interesantes con relación a este tema de la personalidad antisocial, ¿no? Cuando hablamos de sujetos con trastorno antisocial de la personalidad, hablamos de individuos, ¿sí?, cuya personalidad y conducta están fuertemente alteradas en tres vertientes, ¿no? La primera, las relaciones interpersonales. Los sujetos con TAP, ¿sí?, regularmente son sujetos extremadamente egocentristas.
Son sujetos que todo el tiempo se pasan reconociendo y admirando lo cuán grandiosos son, lo cuán inteligentes son, lo cuán poderosos son, ¿no? Tienen un narcisismo muy marcado. Y justamente esta mezcla entre narcisismo y egocentrismo, ¿sí? Pues de repente los hace extremadamente manipuladores con los demás, ¿sí? Son sujetos muy hábiles para manipular y para utilizar la mentira como un medio de relación, ¿sí? Son sujetos que todo el tiempo van a estar construyendo una novela en donde, de alguna forma son ellos siempre quienes tejen, ¿sí? La forma en la cual se comportan los demás, ¿sí? El segundo punto es que también vamos a ver muy alteradas sus relaciones en el plano afectivo, ¿no? Y vamos a ver muchas alteraciones en el plano afectivo porque son personas incapaces de ponerse en el lugar del otro. Son personas incapaces de empatizar, son personas incapaces de entender cómo se siente el otro a nivel emocional y desde luego carecen de ansiedad y culpa. Este tipo de sujetos son sujetos que de alguna forma, con tal de conseguir lo que ellos desean, ¿sí? Pues emocionalmente van a manipular siempre a las personas y también son sujetos que en muchas ocasiones pues van a tener problemas justamente con la interacción con otras personas porque nosotros sabemos que nos vinculamos con las demás personas siempre a partir de las emociones, siempre a partir de respuestas o mensajes emocionales, y estos sujetos de repente son muy planos, ¿no? No significa que no tengan emociones, ¿no? Claro que tienen emociones, pero son emociones que hacia afuera, es decir, hacia los demás, son extremadamente acartonadas porque pues únicamente es una estrategia que utilizan para continuar manipulando. Y otro de los rubros en los cuales vamos a encontrar muchas alteraciones pues tiene que ver con la conducta del sujeto, ¿no? Los sujetos antisociales o con rasgos antisociales en el trastorno antisocial de la personalidad se comportan de alguna forma siempre de manera irreverente, ¿no? Son personas que no tienen apego a reglas, no cumplen con las reglas y son a veces muy hábiles para poder utilizar estas reglas a su favor, ¿no? Y desde luego siempre transgrediendo las mismas. Ahora, el trastorno antisocial de la personalidad como parte de la estructura de personalidad del sujeto, ¿sí? La podemos entender como lo que les manejaba en una lámina anterior, ¿no? Si bien se ha demostrado que dentro de un centro carcelario entre el 65 y el 75% de las personas que están ahí tienen este trastorno antisocial de la personalidad, no quiere decir que todas las personas que tengan este trastorno antisocial de personalidad vayan a ser delincuentes o vayan a delinquir, ¿de acuerdo? De hecho, hay una creencia en relación a este tema que justamente menciona, ¿no? No toda persona con trastorno antisocial de la personalidad termina vuelto un asesino, ¿sí? En el sentido en que el contexto del sujeto juega un papel muy importante en donde o bien expone al sujeto a que la conducta aparezca o bien inhibe al sujeto para que la conducta se contenga, ¿sí? Inclusive hay también otros teóricos que nos dicen, ¿no? Que de alguna forma si la persona con trastorno antisocial es de una familia bien, en donde tuvo acceso a recursos educativos, pues seguramente se va a convertir en un muy buen empresario o en un muy buen político, ¿sí? En cambio, si la persona tuvo carencias en cuanto a cuestiones educativas, en cuanto a cuestiones económicas, pues entonces sí, el TAP lo orillarán de alguna forma a verse envuelto en conductas delictivas, ¿no? En este caso, en el texto que les pongo, sí son muy dramáticos, pensando que todas las personas que tienen trastorno antisocial de la personalidad se van a volver asesinos o criminales, cuando la realidad a nivel científico nos dice que no es así, no siempre es así. Uh-huh. Y de alguna forma también, cuando hablamos de trastorno antisocial de la personalidad, ¿no? Pues se ha usado mucho para etiquetar a personas con rasgos antisociales, ¿no? Sin embargo, hablamos de cosas diferentes, ¿sí? Los rasgos, podemos decir en la generalidad
que de alguna forma todos tenemos algunos tipos de rasgos antisociales en mayor o en menor grado, ¿sí? Pero el hecho de tener dentro de nuestra estructura de personalidad rasgos antisociales, pues no nos hace, uno, tener trastorno antisocial de la personalidad, ni convertirnos en criminales, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los rasgos antisociales de la personalidad? Bueno, si nosotros en algunas ocasiones nos ha costado trabajo el ponernos en los zapatos del otro, bueno, pudiera ser un rasgo de personalidad antisocial. Cuando de repente también somos manipuladores frente a los demás para conseguir algún objetivo, bueno, también tenemos rasgos antisociales de personalidad. Cuando nosotros también mentimos, ¿sí? Y por ahí muchos no me dejarán mentir, ¿no? Luego dicen, no, pues es que fue una mentira pequeña, fue una mentira piadosa. Y aquí les digo, señores, mentir es mentir. O sea, entonces, también quienes de alguna forma en algún momento hemos mentido, ¿sí? Pues también tenemos rasgos antisociales, ¿no? Sin embargo, y reitero esta parte, importante, presentar rasgos antisociales no significa tener trastorno antisocial de la personalidad. Ahora, voy a compartirles también algunas de las creencias alrededor de las personas que tienen o viven con trastorno antisocial de la personalidad, ¿no? Porque desde siempre, pues justamente se han creado muchos mitos alrededor de estas personas, ¿no? Y se les ha llamado malamente psicópatas, ¿no? Y entonces mucha gente menciona, no, es que los psicópatas son brillantes, son muy inteligentes, son personas extremadamente hábiles, por eso no los atrapan, ¿no? Son personas que planean bien su estrategia para poder llevar a cabo actividades delictivas, y la realidad es que eso es un mito, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Juana Barraza, la Mataviejitas, si ustedes recordarán años atrás, pues fue un caso muy sonado en la Ciudad de México, ¿no? Y mucha gente justamente salía a los espacios públicos en televisión a decir que se trataba de una psicópata sanguinaria, ¿no? Muy estructurada, muy difícil de atrapar, porque justamente era muy inteligente y planeaba como sus ataques perfectamente, estudiaba a sus víctimas, etcétera, etcétera, ¿no? Y de alguna forma, pues empezó también a crear una figura hasta como mítica, ¿no? Alrededor de la Mataviejitas, porque esperaban encontrarse con una persona, pues, grande, una persona, de características físicas, pues, corpulenta, ¿no? Una persona también muy inteligente, y la realidad es que no, ¿no? La realidad es que, pues justamente por eso se volvió Juana Barraza tan escurridiza, ¿no? Entre una víctima y otra, porque de alguna forma, pues no cumplía en lo absoluto con las características que la gente empezaba a darle a ella como asesina en serie, y desde luego también, pues a la información que de repente se difundía en los medios, ¿no? Entonces, inclusive, ¿no? La detención que tiene ella, pues es bien curiosa, porque la detención se da justamente porque asesina, por así decirlo, a alguien que no debía asesinar, en el sentido de que una de sus víctimas fue madre de una de las personas muy vinculadas con la Procuraduría, y evidentemente eso fue lo que hizo que empezaran a dar con ella, a caer con ella, ¿no? Entonces, todo esto lo comento porque las personas con trastorno antisocial de la personalidad, en lo real, suelen ser personas tan normales como ustedes y como yo, ¿sí? Son personas tan normales como el vecino que tenemos al lado, como el vecino que tenemos enfrente, ¿no? Y en ocasiones justamente eso los hace tan escurridizos, ¿no? Que regularmente estamos a veces acostumbrados a pensar, ¿no? Por todo lo que malamente vemos en televisión o escuchamos en radio, en donde creemos que este tipo de personas pues van a ser evidentes a la vista, ¿no? Como si trajeran un gafet, ¿no? O como si de repente su cara me permitiera ver que es una persona con trastorno antisocial de la personalidad, y la realidad nos dice que no es así, ¿no? Ni son tan inteligentes como nos han dicho, ni son tan elocuentes como nos han dicho, ni son también tan estratégicos como nos han dicho, ¿no? Estas personas, ¿sí? Lo que sí muestran es una carencia absoluta de empatía, ¿sí? Por ahí nos dicen muchos autores, ¿no? Que quienes presentan este tipo de trastorno, ¿sí? Tienen una mayor propensión a delinquir
porque justamente son personas que no tienen consideración de los demás, son personas que de alguna forma tienen una sangre muy fría, son personas incapaces de reconocer que lo que yo le haga a el otro le va a traer consecuencias y a el otro le va a doler y a el otro le va a afectar, ¿no? Sin embargo, una parte importante también que hay que reconocer es que cuando hablamos de criminalidad o actividades delincuenciales, ¿sí? Regularmente la persona que tiene trastorno antisocial de la personalidad no presenta una carrera delictiva tan especializada como si sucede con algunos otros delincuentes comunes, ¿no? En este aspecto sí es importante dejarlo muy claro, porque a veces se piensa que todas las personas que tienen trastorno antisocial de la personalidad son delincuentes o tienen la propensión a delinquir. Y la realidad nos dice que no, que aquellas personas que llevan a cabo actividades delincuenciales organizadas son personas completamente normales, completamente comunes. ¿De acuerdo? Ahora, en estudios que se han hecho con relación a personas con trastorno antisocial de la personalidad, que ya se encuentran recluidos y que ya incluso se encuentran enfrentando una condena, ¿sí? Existen algunas, o más bien existe como un catálogo de cuáles son los delitos en los que más incurren este tipo de personas con TAP, ¿no? Y de alguna forma, entre estos delitos se encuentra, por ejemplo, la difamación hacia terceras personas, ¿sí? Incendios, porque también de alguna forma tienen por ahí un componente un poco como piromaníaco, lesiones, pero en las lesiones nos mencionan que son lesiones, vaya, no son lesiones graves, por así decirlo, o no con agravantes, ¿no? Son personas que regularmente también van a tener delitos asociados a incumplimientos, por ejemplo, de contratos, ¿no? O de pago de algún tipo de deuda. También se ha encontrado que han caído en prisión a partir de actos de crueldad, ¿sí? Hacia personas o hacia animales. Los han también recluido por incumplimientos de deberes, asaltos, robos, asesinatos o violaciones. Pero aquí quiero mencionar una parte importante, y es que regularmente se cree que la persona que tiene trastorno antisocial de la personalidad es una persona agresiva y violenta. Y eso no, al menos por ejemplo en los estudios que se han hecho recientemente, mencionan que, pues no, que la persona con TAP, ¿no? Por así decirlo, es una persona que siempre va a preponderar la mentira, el chantaje y la manipulación con las personas antes de poder llevar a cabo una conducta violenta, ¿de acuerdo? Esa parte es importante. La persona que tiene TAP, de alguna forma, no va a utilizar la violencia porque sus cartas más fuertes para poder obtener lo que desea es la mentira y la manipulación, ¿sí? Entonces, es más fácil que una persona que tenga trastorno antisocial de la personalidad te manipule para que le prestes dinero a que te lo robe a mano armada, ¿de acuerdo? Esa es una parte importante. En prisión, por ejemplo, cuando ya están recluidas estas personas con trastorno antisocial de la personalidad, sí se ha visto que usen violencia y agresividad mucho, pero lo usan como una forma de manipular justamente a otros internos dentro de los reclusorios. Pero vuelvo a repetir, jamás va a ser su carta de presentación ni la agresión ni la violencia. Siempre ellos van a tratar de obtener lo que desean a partir justamente de la manipulación y del engaño de las demás personas. Ahora, un poco, me adelanté un poquito a lo que venía yo a decirles, ¿no? Dentro de la actividad delictiva y criminal en sujetos con trastorno antisocial de la personalidad, les decía, ¿no? Van a siempre a utilizar la manipulación antes que la violencia, ¿sí? Y algo también particular de estos sujetos es que, pues, para ellos no hay diferencia entre el vecino, un amigo y un familiar. Ellos van a utilizar la mentira y la manipulación con todos, ¿no? Y también les decía, ¿no? Regularmente estas personas no cometen crímenes muy graves, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuáles son algunos de los factores que inciden en que se presente un trastorno antisocial de la personalidad? ¿Sí? Ya les decía, y vamos a recapitular un poco, ¿no? Desde que hablamos de las teorías de la personalidad es algo que se desarrolla en el sujeto a partir de componentes biológicos, a partir de componentes sociales, a partir de componentes psicológicos propios del sujeto y a partir también de componentes ambientales, ¿no? Entonces,
Algunos de los factores que componen o potencian, ¿no?, la aparición de un trastorno antisocial de la personalidad tienen que ver mucho también con la historia familiar, ¿sí? De quién se compone la familia, cuáles son de alguna forma las reglas, ¿no?, que hay al interior de la familia, cuál y cómo es la forma de relación entre las familias, ¿no? Cuáles fueron los estilos de socialización o cuáles fueron los estilos de crianza, ¿sí?, al interior de la familia. ¿Cuál fue la dinámica familiar? ¿Cuál fue el contexto social en el cual se desarrolló el sujeto? Y sobre todo, y el más importante, ¿cuáles fueron los recursos afectivos, sociales, económicos y psicológicos a los cuales tuvo acceso al sujeto? ¿Sí? Si nosotros nos pusiéramos a pensar, ¿no?, o pudiéramos elaborar una radiografía de las familias actualmente en México, pues vamos a podernos dar cuenta que pues en un principio eran familias muy numerosas, eran familias en su mayoría con carencias económicas, eran familias en su momento que estaban estructuradas a partir de, pues sí, contratos, ¿no?, por así decirlo, o porque, bueno, se casaban porque, bueno, se habían embarazado y había ahora que casarse porque había que cumplir con un estándar, ¿no?, social de la familia. Y muchas veces todas estas situaciones alrededor de la familia configuran un clima familiar complejo, ¿no? Como por ejemplo limitaciones económicas que también dentro de la familia van a verse reflejadas con problemas en la interacción, problemas de relaciones entre los integrantes, y desde luego también pues esto va a generar las condiciones necesarias para que se geste algún tipo de trastorno, ¿no? Entonces, es importante mencionar que muchos de los factores que inciden en la aparición de un trastorno antisocial de la personalidad están íntimamente relacionados con el ambiente en el cual de alguna forma se desempeña o vive el sujeto. Ahora, pongámonos también a pensar, ¿qué pasa de repente con aquellas familias en donde la mentira es una forma de relación, la manipulación es una forma de relación, el hecho de no respetar las reglas es una forma también de relacionarse con los demás? Pues evidentemente todo esto va a ir configurando todo un ambiente que va a generar sujetos con características antisociales muy marcadas o bien sujetos que padezcan un trastorno antisocial de la personalidad, ¿sí? Aquellos vecinos que de repente tiran su basura, aquellos vecinos que de repente no les importa la hora que sea, ponen su música a todo volumen, aquellos vecinos o aquellas personas que de repente tienen animales o mascotas y no los alimentan, los golpean, ¿no? Y de repente también tienen pequeños en casa, pues son de repente pequeños que están creciendo con todas estas cosas que ven en el ambiente y las están interiorizando. Y de alguna forma, todo esto va a marcar más adelante la aparición posiblemente de este trastorno o bien la aparición de características antisociales de personalidad. Ahora, es importante, sobre todo a ustedes que escuchan esta ponencia, que sepamos que justamente, ¿no?, la intención de compartir estos conocimientos con ustedes, pues es justamente que tengan también una visión de qué es lo que se puede hacer para evitar que esto aparezca o cómo se pueden trabajar con ese tipo de personas, ¿no? Cómo puedo identificar que en este momento, en mi casa, en comunidad o en mi trabajo, existen condiciones que pueden más tarde desarrollar esto en una persona, ¿no? Entonces, para mí es importante compartirles esto y es importante también compartirles algunos de los indicios que pudieran hablarnos de trastorno antisocial de la personalidad desde la infancia, ¿no? Aquí nada más quiero clarificar, para poder diagnosticar un trastorno antisocial de la personalidad, regularmente se hace entre los 15 y los 18 años. Mucho mejor, va a ser mucho más certero en la edad ya adulta, pero desde la adolescencia hasta la edad adulta podemos empezar ya a tener indicios de cuándo o en quién se presenta un trastorno, ¿no? Sin embargo, bueno, en los niños pudiera empezar a verse este trastorno en vías de desarrollo cuando en los niños, en los ambientes escolares, ¿no?, encontramos que empiezan a participar en actividades en las cuales desembocan en actividades agresivas o acciones agresivas hacia los demás.
cuando de repente empezamos a notar que roban, por ejemplo, cosas, ¿no? Que vandalizan o que de repente tienen también una predilección por actividades que tengan que ver con fuego, ¿no? O la piromanía, cuando de repente mienten bastante o cuando también se ausentan de la cuestión escolar y huyen también de la casa, ¿no? Regularmente vamos a encontrar este tipo de características antisociales en pequeñines o pequeñinas que tienen de repente de manera muy reiterativa y de manera casi consistente en varios tiempo conductas pues de mal comportamiento escolar, por así decirlo, ¿no? Son sujetos o son pequeños que tienen de repente también una conducta emocionalmente negativa hacia los demás, ¿no? Son por lo regular niños que tienen problemas para relacionarse con otros niños porque todo el tiempo se quieren relacionar a partir de la agresión, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, que hace pues 20 años, ¿no? 25, pues era muy común de repente en los salones o en los grupos encontrar también siempre con un compañerito que estaba o una compañerita que molestaba mucho, ¿no? Y que de repente tenía este tipo de comportamientos y en ese momento para nosotros pasaba desapercibido, pues nada más era una persona inquieta y ya, ¿no? Y sí, normalmente los niños atraviesan un periodo en su vida en la cual son muy inquietos, pero no de forma permanente, ¿no? Y eso es a lo que hay que estar atentos. O sea, sí, es normal que los niños hagan rabietas, que los niños se comporten medio mal, que hagan travesuras, sí, es normal, forma parte de su desarrollo evolutivo, pero no cuando se presenta de forma recurrente o no cuando de repente este tipo de acciones agresivas, ¿no? Este tipo de acciones, por ejemplo, en cuanto a la mentira, a las subidas de casa o el mal comportamiento escolar, pues va en incremento, ¿no? Ahí sí ya no sería como muy normal, ¿sí? Entonces, en la infancia es importante que estemos siempre atentos justo a estas pautas comportamentales que pudiéramos observar en algún niño que más adelante pudiera transformarse o desembocar en un trastorno antisocial de la personalidad. Vuelvo a repetir, dentro del desarrollo evolutivo de un niño, ¿sí? Es normal que hagan rabietas, es normal que de repente intenten manipular a los papás, ¿no? Es normal que de repente hagan travesuras. Lo que no es normal es que estas conductas se repitan durante bastante tiempo o bien que estas conductas se muestren en aumento con el paso del tiempo. Ahora, ¿cuáles pudieran también ser algunos indicios que pudieran apuntar a que está a punto de desarrollarse un trastorno antisocial de personalidad, ¿no? Una de las primeras cosas es la presentación recurrente de actividades irresponsables acompañadas de un comportamiento desafiante siempre a la ley o a las reglas, ¿no? Queda también claro que el consumo de alcohol y drogas es también un indicio de trastorno antisocial de la personalidad, ¿no? Lo cual no quiere decir que todos los que beben y consumen drogas sean TAP, ¿no? La vivencia también de eventos traumáticos al interior, en la vida del sujeto, puede que generen una mayor predisposición a tener un trastorno antisocial de la personalidad. Dinámicas familiares que estimulen la conducta antisocial del sujeto desde que es niño también, ¿no? Y aquí vuelvo a hacer una puntualización, ¿no? Cuando hablo de dinámicas familiares que pudieran estimular la conducta antisocial, hablo de estas conductas familiares en las cuales dentro de las familias es muy común mentir, es común robar, es común que no nos importe la vida de los demás y de repente tiramos la basura a la hora que queremos, le subimos a la música a todo volumen, ¿no? De repente papá pelea con mamá, mamá pelea con papá, o pelean mis tíos, pelean mis abuelos, ¿no? De repente ese tipo de contextos o ambientes familiares son los que pudieran también propiciar que esto aparezca, ¿no? En la adolescencia también vamos a encontrar que va a existir una predisposición a cometer actos vandálicos o a agruparse también en pandillas para poder hacer actos vandálicos, ¿no? En este sentido, y aquí también voy a puntualizar, ¿no? Estudios científicos también nos han dicho que la propagación, por así decirlo, o la gran incidencia de trastorno antisocial de la personalidad en América Latina justamente se asocia
a los grandes niveles de hacinamiento en los cuales vivimos, en donde pues se generan condiciones nocivas para el desarrollo de las personas. Es decir, conforme más se agranden estas concentraciones urbanas, pues va a haber menor posibilidad de accesar a ciertos recursos como el derecho a la educación, ¿no? Entonces vamos a tener bajas escolaridades. Evidentemente va a disminuirse la entrada de capital o la entrada de dinero a la familia, y eso también va a generar, ¿no? Pues que dentro del clima familiar se gesten ciertas condiciones que van a desembocar o que tiendan a desembocar en actividades delincuenciales o delictivas, y desde luego también la desintegración familiar, que juega también un papel importante en el desarrollo de los trastornos antisociales de la personalidad. Para esto es importante también mencionarles que cuando hablamos de que la pobreza o la falta de recursos juega un papel importante en la aparición de tanto conductas antisociales como trastorno antisocial de la personalidad, no queremos decir que la pobreza o la falta de recursos es sinónimo de la delincuencia, ¿no? Eso no es así, eso no es así. Sin embargo, se ha encontrado que sí es uno de los factores que influye o potencia que esto parezca. Ahora bien, hasta esta parte, a mí me gustaría ya ir cerrando el tema y dejarles algunas conclusiones que son con las que pudiéramos a lo mejor quedarnos, y sobre todo con las cuales pudiéramos irnos a la reflexión a nuestras casas o a nuestros centros de trabajo, ¿no? La primera, ¿no? Cuando hablamos de personalidad antisocial, debemos entender primero que la personalidad, por así decirlo, es esa configuración que va a determinar la forma en la que percibimos, en la forma en la que sentimos, la forma en la que pensamos y la forma en la que actuamos y nos relacionamos con el mundo y con las personas. Cuando hablamos del trastorno antisocial de la personalidad, hablamos entonces de que este trastorno, ¿sí?, es el que configura nuestra personalidad desde una óptica carente de empatía, carente de respeto a la autoridad, carente de apego a las leyes, ¿sí?, y demás preceptos sociales necesarios justamente para poder vivir en una sociedad, ¿de acuerdo? Una persona con trastorno antisocial de la personalidad tiene posibilidades de convertirse en delincuente. Ojo, no es una regla, y se los comentaba yo en diapositivas antes, ¿sí? A pesar de que también se cree que las personas que tienen trastorno antisocial de la personalidad son violentos y agresivos, la realidad, en términos científicos, nos dice que no es así. ¿Por qué? Porque el trastorno, una persona con trastorno antisocial de la personalidad siempre va a tener como primeras cartas, ¿sí?, la mentira, la manipulación, para poder transgredir y para poder lograr lo que desea. Luego entonces, las actitudes agresivas y violentas las va a dejar como última opción, si es que las considera. Ahora, otra de las partes que tenemos que debemos tener clara, ¿no?, ya para terminar esto. Dentro de un sujeto que presenta trastorno antisocial de la personalidad, ¿sí?, debemos entender que para que esto apareciera tuvieron que pasar muchísimas otras cosas, ¿sí? Y cuando hablo de esto me refiero a biológicamente, socialmente y psicológicamente tuvieron que existir factores que configuraran en conjunto que esto apareciera. Otra parte importante es que en el desarrollo evolutivo de un sujeto, ¿sí?, desde que somos pequeños hasta que somos ya adultos, ¿sí?, podemos encontrar conductas antisociales, ¿no? Esa primera vez que te fuiste de pinta de la escuela, o de repente cuando le jugaste una broma pesada a un amigo, o cuando de repente tomaste 15 pesos para poder comprarte un refresco o unas galletas, ok, suelen pasar, ¿no? Es algo que evolutivamente va a estar presente en el desarrollo de los sujetos. Lo que no debería estar presente son este tipo de conductas de manera reiterativa, ¿sí? Y también lo que no debería de existir es la presentación de este tipo de conductas en incremento constante, ¿de acuerdo? Si este tipo de conductas, ¿sí?, disruptivas, transgresoras, persisten a lo largo del tiempo, es importante que se preste atención, ¿de acuerdo? Y si una persona ha identificado que tiene trastorno, o bueno, ha identificado conductas antisociales muy marcadas, ¿sí?, en sí mismo o en otros, pues lo recomendable es que esa persona
busque o ayuda para sí mismo o ayuda para la persona que lo está presentando, ¿sí? De la mano de un profesional de la salud mental, que es un psicólogo o bien un psiquiatra, para su atención y valoración oportuna. Reitero, al final de cuentas, creo que esto nos deja ver bastante que muchas veces, pues esta idea que teníamos, ¿no? Del psicópata como aquel sujeto frío, sanguinario, calculador, pues no tiene que ver tanto con el trastorno antisocial de la personalidad, ¿no? Y que muchas veces lo que nosotros pensamos que pudiera ser algo como psicopatía o aludir a algo, digo, psicopatía mal empleado, o asociarlo con TAP, ¿no? Pues son de alguna forma ideas ideas o asociaciones que hemos hecho a partir de lo que vemos en radio o de que escuchamos en radio o vemos en televisión, pero de alguna forma pues están un poco alejados de lo que en la realidad estaríamos entendiendo como el TAP, ¿de acuerdo? Entonces, esta información, les decía, yo la comparto para que en los distintos espacios en los que ustedes estén y con las personas que ustedes compartan, pues esta información sea de utilidad para poder diseñar estrategias de intervención con personas en los municipios o con personas en los centros educativos donde ustedes colaboren. Y desde luego también sepamos que es una situación o son situaciones a las que tenemos que estar atentos y que desde luego también pudieran atenderse para prevenir incidencia en cuestiones delincuenciales. Y de esta forma es como el día de hoy estaría yo terminando mi participación, no sin antes agradecerles desde luego por el tiempo que se han tomado para poder escuchar la ponencia y también agradeciendo la invitación al Consejo Ciudadano por brindar el espacio para compartir mis conocimientos con ustedes. Mi nombre es Alejandro Ballesteros, soy psicólogo y pues estos son también mis datos de contacto. Agradezco mucho su atención y su apoyo y cedo el uso de la voz al licenciado Pedro o a la licenciada Gloria para que ellos dirijan esta segunda parte del conversatorio, el webinar. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, psicólogo Alejandro Ballesteros, por esta excelente ponencia. Esperemos haya sido de mucho provecho para todos nuestros participantes. Esta sección, bueno, vamos a iniciar con la sección de preguntas y respuestas. Por si tienen alguna duda u comentario que hacer, nos lo pueden hacer llegar a través de los mensajes en este chat de Zoom o bien a través de los comentarios en Facebook, los cuales iremos atendiendo en este bloque. Y bueno, pues tenemos algunas preguntas ya realizadas. Pero aquí nos pregunta María Guadalupe, ay, perdón, se me movió un poquito. ¿Qué hacer con jóvenes antisociales, aunque son excelentes estudiantes? Ahí está. De acuerdo. Yo creo que una de las grandes ventajas, como les decía, de tener esta información ahora, es que justamente podemos identificar a lo mejor ese tipo de sujetos, ¿no? Con esas conductas antisociales. Y creo que lo ideal es que pudiéramos también acercarnos a ellos de alguna forma, primero para poderles brindar la consejería, ¿no? De que puedan estar recibiendo la atención necesaria. Y la segunda es que son personas en las cuales se ha demostrado que el trabajo en grupos, en actividades constructivas o actividades productivas para ellos mismos o para la comunidad, también les arrojan buenos resultados, ¿no? Si bien sabemos que van a ser personas con dificultades para respetar las reglas, para seguir lo establecido, también es claro que pues, no podemos ser tan deterministas y decir, pues bueno, como ya tiene un rasgo antisocial, pues ya no va a poder hacer más cosas, ¿no? Al contrario, yo creo que ahí lo que se podría hacer es trabajar con ellos justamente para que puedan recibir la atención necesaria de un profesional de la salud mental y desde luego, si se trabaja en un ambiente educativo, buscar o propiciar actividades en las cuales ellos participen, ¿sí? Ofreciendo o brindando un servicio del cual también ellos salgan beneficiados, ¿no? Eso creo que sería una buena idea para poder trabajar con ellos. Perfecto, muchas gracias, psicólogo. Tenemos otras preguntas más en la plataforma de Zoom. Unos segundos. Sí. Siguen mandando mensajes y se nos van moviendo por aquí los comentarios.
Em, bueno, aquí nos comenta Víctor More de Jonacatepec. Tengo una duda, tengo entendido que se identifica hasta los 15 años el TAP, pero he escuchado que manifiestan que hay personas bipolares, bien pueden estar contentos y a los pocos minutos cambian su carácter y personalidad. Entonces, estas personas, ¿cómo se catalogan? Ok, en este caso, cuando hablamos de personas bipolares, hablamos de personas limítrofes y es un trastorno completamente distinto al trastorno antisocial de la personalidad. Entonces, hablando específicamente del trastorno antisocial de la personalidad, este es un trastorno que si bien nosotros podemos empezar a ver algunas características desde edades tempranas, es un trastorno que puede ser bien catalogado casi al final de la adolescencia y ya en la adultez del sujeto, ¿de acuerdo? Perfecto, psicólogo. Sí, hay muchísimos trastornos eh, de la personalidad que están, como bien lo comentaban, en el DSM ahora 5, ¿verdad? Así es, que es el instrumento más actual en el manual es un catálogo básicamente de trastorno. Inclusive ahí estamos todos incluidos seguramente en alguno. Bueno, con algunas características espero que sí, solo algunas Sí. características. Bueno, aquí también nos hacen un comentario, también ya algo que ya ha estado muy marcado. ¿Los términos psicopatía y sociopatía están mal nombrados? Es una pregunta y te voy a leer otra para que también Okay. aprovechemos el tiempo. Dice, al inicio habló sobre las tres vertientes alteradas del TAP. ¿Podría explicarme por qué el sujeto carece de ansiedad? Ok, la primera, repíteme nada más la primera, me perdí. Sí, nos preguntan si los términos psicopatía y sociopatía están mal nombrados. Ok, Ajá. sí, no creo, miren, aquí la cuestión es, no es que estén mal nombrados, sino que más bien, cuando hablamos del término de psicopatía o de psicópata, lo estamos haciendo desde un marco teórico psicodinámico, ¿no? Desde un marco teórico que viene nutrido desde la cuestión psicoanalítica. Y en la cuestión psicoanalítica, la conducta del sujeto es el resultado de fuerzas inconscientes, ¿sí? Que dominan al sujeto y que lo llevan a comportarse de una forma particular, ¿no? Entonces, de alguna forma, no es un término que se utilice mucho, porque cuando hablamos de conductas antisociales, pues tenemos que hacerlo desde un enfoque científico y obedeciendo también a lo que nos rige dentro de la práctica clínica para poder catalogar los trastornos, que es el DSM, en este caso en su versión 5. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de psicopatía o hablamos de psicópatas, pues entonces tendríamos que referirnos exclusivamente al marco teórico psicoanalítico y en este caso nosotros estamos haciendo una aproximación mucho más científica desde que hablamos del DSM-5 y cuando también estamos explicando la personalidad desde la teoría conductual de la personalidad y la teoría cognitiva también de la personalidad, ¿no? En donde el sujeto no es resultado de fuerzas inconscientes que lo llevan a hacer cosas en la vida, ¿no? Sino que el sujeto y la personalidad del sujeto se configuran sí a partir de un componente biológico, sí a partir de un componente psicológico del sujeto, pero también a partir de ciertas características ambientales que rodean al sujeto y que el sujeto va interiorizando, que el sujeto va aprendiendo, ¿de acuerdo? Por eso es que nosotros no tomamos ese término y en este caso, para la ponencia, pues sí estaría de alguna forma mal empleado, ¿no? Ahora también recordemos que esos términos, pues son términos que realmente han venido muy utilizados por las series policíacas, por las series que nos muestran de repente perfiles criminales y que te enseñan y que te dicen que de repente el psicópata, ¿no? Es extremadamente inteligente, intelectual, divertido, irreverente, y la realidad es completamente otra, ¿no? Y la segunda pregunta mencionaba algo en cuanto a que ¿me la puedes repetir, por favor? Se me fue. Creo que tenía que ver con la ausencia de ansiedad, ¿no? Sí, nos comentaban que habló sobre las tres vertientes alteradas del TAP Ajá. y que si podría explicar por qué el sujeto carece de ansiedad.
Ok, bueno, regularmente les decía, las personas, y me voy a regresar a esta parte, las personas que tienen el trastorno antisocial de la personalidad van a caracterizarse siempre por esta cuestión en la que son extremadamente egocéntricas, son extremadamente narcisistas, son extremadamente manipuladoras y mentirosas, ¿no? Entonces, regularmente, cuando el sujeto, y aquí lo importante también es saber que en muchas ocasiones, pues todo lo que ellos digan, para ellos es certeza, ¿eh? O sea, para ellos es certeza. El error siempre va a estar de alguna forma en el otro, ¿no? O en la otra. Entonces, en ese aspecto, son personas mucho, muy hábiles para manipular, son personas mucho, muy hábiles para mentir. Y regularmente son personas que saben cómo manejar de repente mucho esta cuestión estresante, a diferencia de los delincuentes comunes y corrientes. El delincuente común y corriente utiliza siempre la agresión y la violencia porque no sabe en muchas ocasiones cómo manejar la ansiedad que de repente despierta el participar de una actividad delictiva, ¿no? Sin embargo, en el caso de la persona con trastorno antisocial, ¿sí? Pues de repente no hay como un sentimiento de tanta ansiedad o de tanta ansiedad cuando realiza una actividad delictiva, porque para empezar, pues ni siquiera siente algo como de responsabilidad o de culpa por lo que está haciendo, ¿sí? Y recordemos que muchas veces lo que despierta la ansiedad en un sujeto cuando está realizando una actividad criminal es el saber que lo que está haciendo es indebido, ¿no? No nada más en el plano intelectual, sino también en el plano emocional, el sujeto sabe que eso está haciendo lo que no debería hacer y eso es lo que detona la ansiedad en el sujeto. En el caso de la persona con trastorno antisocial de la personalidad, intelectualmente sabe que lo que está haciendo es indebido, ¿sí? Pero a nivel emocional, para él no hay ningún problema. Para él está permitido, ¿sí? Perfectamente bien, psicólogo. Pues precisamente también aquí nos, nos comentan otra pregunta que yo siento que pues ya está más que explicado el tema de que pues no les interesa simplemente. Dice, ¿cómo podemos ofrecerle la ayuda a una persona que consideramos que presenta rasgos de trastorno del TAP, perdón, sin hacerle sentir mal o que se sienta agredido? Ok. Esa es una muy buena pregunta, ¿no? Porque regularmente son personas que no van a decir, yo lo tengo, ¿no? Ujú. Eso también es una parte importante. Son personas que de alguna forma, es la forma en la que han vivido, es la forma en la que han crecido, es la forma en la que se han estructurado, ¿sí? Pero sí de alguna forma es importante, por ejemplo, creo que también en una de las preguntas nos decía, ¿no? Ok, yo en el centro educativo en el que trabajo tengo ya identificados algunos sujetos con estas características. ¿Qué es lo que puedo hacer? Ok, no le vas a decir que está mal, ¿no? Pero sí le puedes ofrecer la ayuda de alguna forma para que pueda tener la contención y pueda tener el servicio necesario. Entonces, si esta persona que nos hace la pregunta de cómo puede solicitar ayuda para esta persona, pues yo creo que en ese sentido sí tendría que ser más como dirigido, ¿no? Como por un tercero, porque esta persona, o sea, no va a decir, yo tengo TAP, ¿no? Necesito ayuda, no, porque para él, desde la persona que padece el trastorno antisocial de personalidad, desde su estructura, lo que él hace es correcto, ¿me entienden? O sea, lo que él hace es correcto, ¿sí? Entonces, que alguien más le diga, oye, es que creo que esto no va por ahí, porque pues él va a decir, no, pues para mí sí, porque pues así soy, ¿sí? Para mí es lo correcto, para mí está bien. Entonces, lo ideal es que si entonces ustedes observan un sujeto con conductas antisociales, pues sí, lo mejor sería sugerirle, ¿no? Si está dentro de sus posibilidades, sugerirle tratamiento. Ujú. Y también lo más importante, que siempre sea con un profesional de la salud mental. Y ahí sí voy a hacer mucho énfasis en que sea psicólogo o psiquiatra, ¿de acuerdo? Actualmente también estamos encontrando muchos espacios en los cuales se está brindando atención psicológica sin ser justamente psicólogo, o donde se está brindando información psicológica sin tener justamente una formación en psicología. Y eso también creo que sería grave porque más allá de ayudarlo, pues estaríamos haciendo la situación aún más complicada, ¿no? Más grave.
Como lo es el caso de los coach, ¿no? Que ahorita está muy de moda ese tema de los coach de vida y demás. Sí, y encontramos eso, digo, en muchísimas otras profesiones, ¿no? Hace también poco escuchaba de los famosos coach nutricionales, ¿no? Pues perdón, para eso existe una licenciatura en nutrición, ¿no? Claro, perfectamente bien. Pues sí, como lo comentas, yo creo que sería bien difícil porque, como bien lo dices, o sea, intelectualmente una persona con personalidad antisocial, este, quizás sabe que lo que hace está mal intelectualmente, pero sentimentalmente pues le vale X y aunque sepa que está haciendo mal, yo creo que no sé si ha sido tu caso, que has logrado atender a alguna persona así con voluntad de hacerlo, porque yo considero que con todas las características que ya nos han explicado, pues estaríamos renuentes a participar, ¿no? Sí, mira, es muy complicado, pero es muy complicado y también la intención de compartir esto con ustedes lo hago justamente para que podamos darnos cuenta que si bien el trastorno antisocial de personalidad es algo, o sea, que se presente en una persona es algo complejo, ¿no? Lo que no es complejo es que sí existan muchas características antisociales de personalidad en nosotros, ¿no? Yo recuerdo mucho, de repente, cuando llevan conmigo a adolescentes, ¿no? Y de repente los papás es como, ¿sabes qué? Es que nos miente muchísimo, ¿no? Miente mucho, y las mentiras empezaron desde, me voy a ir un fin de semana con mi tío y terminó yéndose a Acapulco con los amigos y de repente las mentiras fueron creciendo, creciendo, creciendo. Y cuando yo de repente hago una entrevista con la familia y de repente me pongo a explorar en qué hay detrás de las mentiras del adolescente, veo que justamente la mentira ha sido un modo de relación entre la familia. Porque de pequeños, ¿no? De repente, cuando alguien hablaba a la casa para cobrar, lo primero que hacían era, dile que no estoy, ¿no? Dile que no estoy, cuélgale. Entonces, a partir de esas pequeñas acciones o a partir de esas pequeñas cosas que se van viendo en lo cotidiano y que se normalizan, ¿sí? Al interior de la familia, se va creando también una estructura y se va creando también de repente como una especie de usos y costumbres, ¿no? Que posteriormente se van a legitimar y que posteriormente también se van a salir de control en el sujeto. Entonces, en muchas ocasiones, ¿no? Con estas personas que de repente se vuelven mucho, muy manipuladoras o mucho, muy mentirosas, pues siempre estuvo presente la mentira y siempre, de alguna forma, dentro de la familia se ha propiciado la mentira y la manipulación como una forma de relación. Uh-huh. Entonces, creo que en este caso es importante observar que actualmente, bueno, la crisis de criminalidad en la cual vivimos y por la cual atravesamos, ¿sí? No es porque el Cuernavaca o el país esté lleno de personas con trastorno antisocial de la personalidad. Por supuesto que no. Lo que sí sucede es que habemos muchas personas con rasgos, ¿sí? Antisociales de personalidad en nuestra conducta, ¿no? Y asociado a ello, también, de alguna forma, pues la poca atención que se le dan justamente a esas actividades criminales que de repente pasan en nuestro estado. Entonces, aunado toda la cuestión psicológica, aunada la cuestión social y aunada también la cuestión de poca gobernabilidad, ¿no? Que hay en nuestro estado, pues es prácticamente un caldo de cultivo, ¿no? Para que muchas de estas cosas sucedan. Uh-huh. Claro, vale. Oye, y también, bueno, ahorita me surge esta pregunta porque pues, nos comentas acerca de lo socialmente aprendido, de toda esta educación en casa y demás. Este, estos trastornos no se pueden dar de forma nata, o sea, por nacimiento, Que que nazcan, biológicamente exista. exacto, o sea, Ok, que ya nazcan así con ese tipo de trastornos. ok. Mira, muchos autores dicen que sí existe un componente biológico que pudiera, un componente biológico que pudiera predisponer a que esto suceda, ¿sí? O sea, hay mucha gente que dice, investigadores muy enfocados en la cuestión genética, que dicen que sí existe una predisposición biológica, pero también ellos insisten que una de las predisposiciones más fuertes para que eso aparezca va a ser siempre la social, ¿sí? Si el contexto en el cual se desenvuelve el sujeto
lo predispone a actividades delincuenciales, el sujeto va de alguna forma a manifestar el trastorno más adelante. Si el contexto del sujeto lo contiene, entonces probablemente no se desarrolle, ¿sí? Por eso mismo a la persona que preguntó al inicio acerca de qué hacía con estos jóvenes que considera tienen conductas antisociales, yo luego lo que dije es trabajar con ellos, porque de alguna forma el ambiente juega un papel muy importante a la hora de contener que este tipo de conductas aparezcan, ¿no? Probablemente en la casa el niño o la niña vea que es común gritar, que es común pegar, que es común robar, que es común manipular, pero si en otro ambiente el niño empieza o la niña empieza a darse cuenta que eso no es común ni es normal, ¿no? Probablemente su conducta se vea un poquito contenida, ¿no? Tampoco vamos a decir que va a cambiar, ¿no? Porque sería imposible, pero el ambiente siempre va a jugar un papel bien importante para que algo se contenga o para que algo reviente. Perfectamente bien, psicólogo, y pues esto nos da respuesta a muchas cosas a todos los que nos dedicamos a la prevención del delito, porque aquí tenemos a representantes de diversos municipios de áreas preventivas, inclusive a otros, bueno, que desde sus trincheras también tienen una representación institucional, pues que el tema preventivo debe ser aplicado a edades tempranas, ¿no? Y no solamente hablando institucionalmente, sino desde la familia, el principal núcleo de educación y posteriormente con el entorno social en el que nosotros permitamos que nuestros hijos se desarrollen, precisamente es donde debe de ser aplicada al 100% la prevención, como Así bien es. lo comentas. Bueno, tenemos muchas preguntas, vamos a leer algunas, ya estamos cortos de tiempo. Nos dicen que si existe algún estudio científico que manifieste, por ejemplo, en este caso, si los centennials de los años 2000 o los millennials en adelante tienen mayor tendencia a desarrollar algún trastorno antisocial de la personalidad. Ok, ¿Hay algún estudio? con relación a eso, no. O sea, no he encontrado ningún estudio que diga que específicamente los centennials tienen una predisposición. Específicamente no. Lo que sí te voy a decir es que sí, los centennials están caracterizados por la inmediatez de las cosas, ¿sí? Son personas que están ya aprendiendo a funcionar en la inmediatez de las cosas. Lo quiero aquí, lo quiero ahorita, ¿no? Ya te mandé el mensaje, ¿por qué no lo has visto? ¿No? Me dejaste en visto. Oye, pero no han pasado ni 3 minutos. Sí, pero me dejaste en visto, ¿no? Entonces, justamente esta noción tan interiorizada de inmediatez, justamente lo que hace es experimentar en muchas ocasiones un sentimiento muy grande y muy profundo de poca tolerancia a la frustración, ¿sí? Porque son personas también que de repente les cuesta mucho esperar, ¿sí? O son personas que de repente también pues cuesta mucho el poder tolerar el no, ¿no? El no se puede o el no en este momento. Pero no sabría decirte con certeza si existe una predisposición de los centennials a presentar un trastorno antisocial de la personalidad, porque el hecho de que sea poco tolerante a la frustración tampoco quiere decir que tenga, ¿no? En un futuro un trastorno, mucho menos antisocial, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, también tenemos otra pregunta referente a la actualidad. Dice, actualmente los videojuegos forman parte de la vida de los menores. El hecho de estar tanto tiempo en este tipo de juegos que son violentos puede llegar a ser un factor en el que desarrollen TAP, Ok. pese a que el entorno familiar no sea, digamos, negativo, ni se muestren estos casos violentos. Sí, mira, pregunta muy interesante, porque de eso sí hay muchísima investigación, ¿no? Sobre todo a partir de sucesos que han, se han llevado a cabo en Estados Unidos, ¿no? Con de repente estas matanzas y esta cuestión en centros educativos, en donde siempre, cuando hacen una necropsia psicológica a los sujetos, ¿no? Y hacen investigación, pues eran sujetos extremadamente llenos de violencia, ¿no? Y dentro de esos pasatiempos estaba justamente los videojuegos violentos, ¿no? Sin embargo, fíjate que muchos de los estudios que actualmente están elaborados con relación a violencia y videojuegos
nos dicen que si bien muchas veces los juegos violentos, los videojuegos con contenido violento, pudieran excitar esa parte del sujeto, ¿sí?, a cometer una cuestión delictiva, no es una regla, ¿no? No es una regla. Ahí más bien lo que muchos de los autores mencionan es que el sujeto debe saber claramente que se trata de un juego, ¿sí? Y el sujeto también, y muchos de los teóricos nos comentan que lo interesante en esto es también hacerle ver al sujeto que hay otro tipo de actividades muy diferentes al juego en las que también tendría que estarse involucrando, ¿no? Asimismo, también como por ejemplo la cuestión familiar, ¿no? Si de repente el sujeto se aísla en los videojuegos, ¿no? Como también una forma de escapar de todo lo que está pasando a nivel familiar, pues sí, a lo mejor pudiéramos encontrar una complicación más adelante. Pero no hay ninguna investigación que diga, jugar juegos violentos te hace violento, ¿sí? O sea, eso no hay. No hay ninguna investigación que diga que jugar videojuegos de violencia te va a hacer un asesino en serie o te va a hacer una persona delincuente. No. Al contrario, muchas de las investigaciones también que van de videojuegos mencionan que son unas herramientas muy hábiles para la cuestión de planeación y análisis, que son elaboración de estrategias, que son también algunas de las facultades cognitivas que como sujetos tendríamos que estar entrenando, ¿no? Y aquí nada más mencionar, ¿no? No nada más son los videojuegos, ¿no? Yo creo que también estamos viviendo a nivel social un momento importante en el hecho de que somos todo el tiempo bombardeados por información, ¿no? Y mucha de esta información que llega a nosotros es a través de la televisión. Y al menos en los últimos 5 o 10 años, ¿no? Es muy común, ¿no? El hecho de estar viendo narcoseries todo el tiempo, en todas partes, y con contenidos que empiezan ya a volverse muy explícitos, ¿no? Que a lo largo del tiempo nos van a vender, o a muchas de las personas le han vendido la idea de que es el único camino que existe para salir adelante, que solamente haciendo una actividad delictiva vamos a ser reconocidos, vamos a tener dinero, vamos a poder tener hombres o mujeres, ¿no?, a nuestra disposición como si se tratase de objetos, ¿no? Entonces creo que más allá también de los videojuegos, hay que también empezar a cuestionar el papel muchas veces de la televisión como un difusor y replicador de estas ideas que tenemos alrededor de la cuestión delincuencial como un tema aspiracional, ¿no? Claro, pues tienen mucha razón, Ale, y yo creo que también, aunque no haya estudios que reflejen que directamente pues el jugar este tipo de videojuegos violentos genere un trastorno de la personalidad antisocial o conductas violentas como tal, pues bien lo mencionas, todos los medios de comunicación e información que proporcionan información violenta a final de cuentas, pues va siendo un tanto adquirida Así es. y si bien no genera una o tal vez conductas violentas, pues sí la normaliza, ¿no? Y eso también está mal porque se debe de entender bien, ya ahora vemos cualquier cosa en internet y ya no nos causa ningún tipo de impresión, Impresión. porque es algo que se ve día con día y nos va desensibilizando como seres humanos. Entonces, yo creo que también, aunque no pudiera llegar a afectar, sí debemos de tener mucho ojo con este tipo de juegos De que, pues, contenido. que tienen los jóvenes y obviamente también está reforzando esos valores, como dice, reforzar, hacerles saber que es un juego, que eso pues, obviamente no está bien y que sin embargo, pues también pudiera tener algún tipo de afectación en otro tipo de esferas, ¿no? Y perdón, Pedro, si me Sí, sí, permites adelante. agregar, una Claro, parte sí. importante que justamente mencionan en estas investigaciones con relación a los videojuegos es que independientemente de la edad del sujeto, ¿no? El padre o el tutor debe también de supervisar la actividad del mismo, ¿sí? Es decir, deben también estar atentos de qué se está jugando, cómo se está jugando y sobre todo siempre de hacer hincapié en que se trata de un juego, ¿no? Porque en muchas de las ocasiones, en los casos en los que los sujetos han tenido ese tipo de comportamientos violentos hacia otras personas, el sujeto pareciera que pierde, ¿no?, el sentido de cuándo es un juego y cuándo ya no lo es. Y justamente lo lleva a la práctica, ¿no?
Entonces, una parte importante dentro de de estas complicaciones que pudieran existir con adolescentes que de repente opten o tengan una predilección por juegos muy violentos, pues es muy importante la supervisión de un adulto, ¿no? Perfecto, Ale, muchísimas gracias. Bueno, pues ya estamos un poquito encimados sobre el tiempo. Voy a permitirme leer algunos comentarios que también nos hicieron llegar. Dice, felicidades al ponente, me gusta mucho que se haga la exposición desde el respeto y la no estigmatización tanto de los factores de influencia como del trastorno, a pesar de estar conscientes de las repercusiones que tienen para nuestra sociedad. Y aquí nos agrega una pregunta también, dice, ¿qué es más útil para prevenir este trastorno? ¿El trabajo con familias, el trabajo en comunidad o el trabajo individual? Dice, gracias y saludos. Y también nos tienen por aquí, Anita Lara, muchas gracias por tan importante información. Felicidades al psicólogo por tan excelente ponencia. Y Perla Baena también te manda felicitaciones, Ale. Pues muchas gracias. Y mira, qué padre esta última parte del comentario, porque sí, yo creo que debe ser un trabajo multidisciplinario, ¿no? En el aspecto en que tenemos que atender todo, el sujeto, el contexto, la familia, ¿no? Es un trabajo que se hace de alguna forma en grupo y es un trabajo, vuelvo a repetir, ¿no? Multidisciplinario porque tenemos que englobar todo el contexto. Perfecto, Ale. Te agradecemos mucho la participación del día de hoy. Yo creo que fue de mucho provecho para todos los participantes. Agradecemos mucho el tiempo que nos estás dedicando y esperemos que en un futuro podamos reforzar este tipo de temáticas y que nos sigas apoyando nuevamente con estas tan buenas conferencias que impartes. Vamos a hacer llegar un reconocimiento a nombre del Consejo Ciudadano Estatal de Seguridad Pública para nuestro psicólogo, el Alejandro Ballesteros, el ponente del día de hoy, en reconocimiento a la ponencia que nos impartió. Asimismo, vamos a hacer un reconocimiento público en nuestra página de Facebook. Les invitamos a dar like para que reconozcamos también el labor del psicólogo y ya saben, si tienen por ahí algún vínculo que hacer o alguna atención en materia psicológica, ya nos pasó su contacto el psicólogo. No sé si lo puedes poner, Ale, tu contacto que estaba en la diapositiva, Sí, lo comparto ahora. por favor. Listo. Creo que es visible ahora. Se trabó un poquito, creo que no. O menciona para, Sí. Bueno, por me favor. pueden encontrar en Facebook. Estoy como Alejandro Ballesteros. Ahí me pueden buscar en Facebook y también puedo proporcionarles mi teléfono. Es 5539414850. Y de nueva cuenta, yo agradezco mucho el espacio que ha brindado el Consejo Ciudadano para poder difundir estos temas de relevancia con todas y todos. Muchas gracias por la invitación y saludos a todas y todos. Buenas tardes. Gracias, Ale. Buenas tardes. Pues ya nada más recordarles a todos, los que tengan nombres raros aquí en Zoom, como usuario de Zoom o algún operativo, por favor escríbanos su nombre completo en los comentarios para validar su asistencia y hacerles llegar también una constancia. Y recordarles que la siguiente semana vamos a tener también por aquí a la maestra Perla Pacheco, que también es catedrática de la UAM, muy buena psicóloga también. Y vamos a estar cerrando con este bloque 6 con el tema personalidades narcisistas y las relaciones violentas. El próximo viernes 27 de agosto, en punto de las 11 de la mañana, les esperamos a todos, esperamos puedan asistir y nuevamente, Ale, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por compartir los conocimientos que tienes con nosotros y que tengas un excelente día. Todo nuestro auditorio que tenga un excelente día. Nos estamos viendo la siguiente semana. Gracias a todos, que estén muy bien. Vamos a dar un espacio ya nada más para los que nos estén escribiendo su asistencia y el resto, si gusta, pues ya damos por concluida esta transmisión en vivo a través de Facebook. Gracias a todos.